Listo, bien. Buenas noches, entonces, bienvenidas nuevamente a su curso de DIS. Hoy, antes de empezar la sesión, hay algunos puntos por revisar dentro de nuestro grupo. Si ustedes pueden ver la información que he puesto dentro de los archivos, por ejemplo, van a ver algún material interesante. Aquí, un material de clase. Ustedes ya tienen asignada su tarea, que es la tarea del caso número 2, que es el caso de negocio, pero aquí les he dejado una carpeta que dice trabajo final. Bien, la idea de este trabajo final, y que ustedes tengan la estructura de lo que va a ser el trabajo final, es que a medida que van construyendo el caso de negocio, muchas de las partes que construyen para el caso de negocio se van a poder reaprovechar en esta parte. Bien, entonces vamos a mirar rápidamente qué tiene este trabajo final y cómo podrían ustedes aprovechar el esfuerzo que están haciendo dentro de la construcción del caso de negocio para poder documentar también información para su trabajo final. Entonces, el trabajo final, si se dan cuenta, tiene una estructura bastante similar a lo que van a hacer para el caso de negocio. Tiene información general de la empresa, misión, visión, objetivos estratégicos. Profe, ¿qué hago si la empresa no tiene objetivos estratégicos documentados? Nada, ustedes mismos los documentan y los van a agregar aquí. También está la necesidad que ustedes han identificado dentro del negocio, ya sea problema u oportunidad, lo van a describir y van a hacer el análisis de causa raíz. Luego van a hacer las alternativas de solución, van a ver el análisis de factibilidad, la evaluación por criterios de esas alternativas y describir cuál es la que han elegido. Luego van a ver los requisitos que ya vimos o requerimientos de negocio, de stakeholders, de la solución y de transición. Hay algunos que son obligatorios, otros que son adicionales para que ustedes puedan ganar puntos. Y luego van a hablar acerca del alcance de la solución, ¿no? ¿Qué está dentro de lo que ustedes están proponiendo? ¿Qué está fuera? Y van a terminar con un diagrama de caso de uso para ver cuáles son todas las funcionalidades que va a tener su sistema. Bien, eso es lo que ustedes deberían presentar hasta el primer avance, que coincide en fechas casi con el examen parcial. Les estoy diciendo cuál es la estructura y cuáles son las partes para que puedan ver cuando construyan el caso de negocio qué elementos podrían servirles para reutilizarlos aquí. Luego que ustedes presenten su caso de negocio van a recibir feedback y ese feedback lo pueden volcar también en esta parte primera del trabajo. Luego tienen una segunda parte que igual les queda aquí como avance para que si algunos gustan puedan ir avanzando o haciendo preguntas. Bien, eso es en cuanto al trabajo final. Todavía no está asignado, pero ya tiene la estructura por si quieren ir avanzando alguna parte. Otro de los temas importantes acerca de nuestro grupo, información adicional, es que ahora pueden ver dos pestañas adicionales, ¿no? Van a ver una pestaña de planificación y una pestaña de participación. En esta pestaña de planificación, lo que ustedes van a poder hacer es ver cómo están diseñadas las sesiones de este curso de DIS. Bien, nosotros vamos a tener como si fuera un tablero Kanban de qué cosas están pendientes, qué cosas están en progreso y qué cosas están terminadas. En las terminadas ya tienen todas las lecciones que hemos ido recorriendo hasta la fecha. Hoy tenemos nuestra sesión 10, que es la segunda parte de licitación, y con eso completamos estos ítems en verde que corresponden a la unidad número 1. ¿Sí? A partir de esto vamos a ver nuestra segunda unidad y ya vamos a ver aquí los temas. ¿Okay? Entonces ustedes están desarrollando actualmente el caso de negocio y lo vamos a revisar en la próxima clase. Aquí también tiene un adelanto de cuáles van a ser los próximos casos, ¿no? Vamos a ver una matriz de trazabilidad, vamos a ver prototipos y también les voy a poner cuando sea el momento las fechas del examen parcial para que ustedes lo puedan tener en mente. Pero de esta forma pueden tener una vista de alto nivel de cómo está estructurado el curso y cómo vamos avanzando. Además van a tener una pestaña nueva que es la pestaña de participación. Como yo les comentaba, a medida que ustedes van participando dentro de las clases, yo voy haciendo cuenta de esas participaciones y eso se va volcando en un Power BI. Ustedes pueden ver aquí cuáles son las participaciones y la cantidad de participaciones que han tenido y cuáles son los puntos que están generando adicionales sobre alguno de los casos que vayan a presentar a lo largo del curso. Bien, entonces todas las participaciones que ustedes tienen van a generarles la oportunidad de acumular estos puntos. Por eso es que les digo que participen, porque después les va a resultar de suma importancia y de ayuda para su promedio final. ¿Listo? Entonces, estas dos pestañas a recordar: la planificación de las sesiones, la participación que están teniendo dentro del curso, y como les decía, ya
tienen asignada la tarea, que es la tarea del caso de negocio, que está lista para entregarse el día martes hasta antes de iniciar la clase. Bien, listo. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí o empezamos con la sesión? Disculpe esto, pero Sí. he olvidado exactamente en qué grabación se encontraba para ver lo del caso número 2. Ok. Ustedes van a tener aquí en tareas, van a tener asignado el trabajo, vamos a poner la vista del estudiante. Tienen el caso de negocio y lo que les dice es, miren, ustedes tienen que elegir un tema, una empresa, que va a ser la misma empresa que ustedes van a tomar para su trabajo final, y van a completar los puntos que pide el caso de negocio. Como ayuda, les he puesto la plantilla en modo PPT para que puedan verla. Si quieren pueden usar esa misma plantilla, utilizar alguna otra similar o hacerlo en un Word. Lo importante de este caso de negocio es que yo pueda ver todas estas partes que hemos tratado, las que resolvimos juntos, ¿se acuerdan? Utilizando Miro. Y que este caso de negocio sirva de input para mí, para entender cuáles van a ser sus temas de trabajo finales. Yo les doy una retroalimentación y con eso ustedes tienen un mejor primer avance del trabajo final. No sé si con eso queda un poco más claro. Sí, ya me quedó más claro, muchas gracias. Listo. Bien. ¿Tienen alguna otra duda antes de empezar con la sesión? Ok, parece que no. Otra de las dudas que siempre sale, profe, ¿se expone este caso número 2? No. Este caso número 2, que es el caso de negocio, me lo presentan, lo van a presentar antes de la clase haciendo el envío del archivo que hayan construido, ya sea un Word o un PPT. Y si van a hacer un PPT, tengan la claridad suficiente de escribir la información que necesiten para que pueda ser comprensible. A veces solo hay diagramas y está bien para una presentación, pero no permite comprender de qué se trata el trabajo. Entonces, algunos grupos lo que han optado por hacer en ciclos anteriores es una PPT con un resumen bastante corto y un archivo de Word que acompaña la presentación donde ya hay más explicación. Bien, ustedes deciden cuál es el formato. Lo ideal es que yo pueda ver todas las partes del caso de negocio y entender de qué trata su trabajo. Listo. Entonces, nos vamos con la sesión del día de hoy. Bien, como les decía, hoy estamos aún en la unidad número 1. De hecho, si veíamos el diagrama de las clases, hoy es nuestra última clase de la unidad número 1 de análisis de negocios y vamos a hablar acerca de licitación. Conversamos nosotros de licitación, ¿se acuerdan? En la clase anterior, y hoy lo que vamos a hacer es tener algunos conceptos adicionales para poder cerrar el tema y la unidad. Deberíamos hablar en esta agenda nosotros, el día de hoy, acerca de la documentación de los resultados de la licitación. Vamos a ver por qué es importante documentar y cómo pueden venir los documentos que se van a generar del proceso de licitación. Y luego vamos a hablar acerca de cómo podemos confirmar los resultados de la licitación. En el proceso también vamos a hablar de otras cosas como cuándo debería yo detener este proceso de licitación, cuántas iteraciones voy a hacer. Entonces vamos a ir conversando un poco al respecto. Como siempre, si tienen alguna duda, no duden en preguntar, vamos conversando. Si tienen algún caso también que quieran consultar, lo vamos viendo. ¿Ok? Listo, entonces empecemos. Primero vamos a hablar acerca de la documentación de los resultados de la licitación. Y antes de empezar con esto, recordamos que licitación era este proceso de poder extraer información de distintas fuentes. Dijimos que una de las fuentes principales eran nuestros stakeholders, pero también teníamos otras fuentes tales como documentos. Entonces, yo quiero documentar los resultados de la licitación. Como en todo, tenemos la posibilidad de tener documentación que tenga distintos niveles de formalidad, ¿no? Y cuando hablamos de formalidad, decimos del nivel de detalle o documentación que vamos a generar. Es importante que nosotros podamos documentar los resultados que estamos generando producto de estas actividades de licitación que dijimos que podían ser entrevistas, que podían ser eh, workshops, que podían ser algunas sesiones adicionales donde yo pueda levantar información del lado de mis interesados
Y lo importante es que todas estas sesiones no se pierdan, sino que yo pueda documentarlas y luego sacar provecho de esa información. Entonces, la documentación podría variar en función a cuál es el nivel de formalidad que nosotros querramos darle, porque podría ir desde lo más simple, que sería si yo he tenido una sesión con mis usuarios para poder entender qué es lo que necesitan y hemos hecho algunos diagramas en pizarra o hemos pegado unos post-its si estamos utilizando alguna técnica de Agile. La idea es que yo pueda tener la documentación de la mejor forma posible. Podría ser desde lo más simple, como que yo le tome una foto a esa pizarra y eso sea mi documentación. Podría ser que si estamos trabajando en Miro o en Mural, yo capture esa pantalla y la documente. O podríamos tener ya una documentación mucho más estructurada con algunos campos específicos y algunas herramientas de gestión de requerimientos que me ayuden a poder documentar cuáles son los requerimientos que se han generado producto de este análisis. ¿Ok? Listo. Entonces, la documentación de estos resultados puede variar, como les decía, de acuerdo a la formalidad que nosotros queramos dar, pero lo que sí es cierto es que el principal resultado de este proceso de licitación va a ser un grupo de documentos que se llaman notas de licitación, ¿no? Estas notas de licitación son las que finalmente van a contener toda la información que yo he podido ser capaz de recopilar a lo largo del proceso de licitación. La idea es que esta documentación es la principal que nosotros generamos como analistas de negocios y es la que finalmente va a otorgar valor al trabajo que vamos a hacer producto de estas actividades de licitación. Entonces los resultados, como les comentaba, podrían variar, podrían ser de una forma estructurada, de una forma más libre, como POSITs, modelos o algunos otros medios, y vamos a ir viendo seguramente de acuerdo a las preferencias de la organización y mis stakeholders, cuáles son los tipos de documentos que más nos resultan provechosos o adecuados para lo que nos está pidiendo la organización. Ahora, estos resultados de la licitación, este resultado de yo poder entrevistar a las personas, de poder revisar la documentación que tengo disponible, la idea es que yo recopile la información, pero esta información no solamente la recopilo para guardarla, sino la recopilo, la levanto y hago un análisis, ¿no? De qué elementos, por ejemplo, son congruentes o cuáles podrían estar causando una diferencia o merecen alguna sesión adicional para poder aclarar la información. Y yo voy a estar pensando en cómo esta información que estoy recopilando me va a servir también para poder generar los entregables que he comprometido en el proyecto. Yo puedo comprometer en el proyecto cierta documentación y esta recopilación de información a mí me debería servir para poder generar esa información. Otro de los aspectos importantes es que la información que nosotros generamos debería estar siempre orientada al tipo de audiencia que tenemos delante, ¿no? Y esto lo vamos a ver en distintos puntos o en distintas etapas del curso. Y es que si yo tengo información y quiero presentarla a la gerencia, por ejemplo, lo más idóneo es que yo tenga la menor cantidad de detalle posible, que me acompañe de gráficas, que tenga dashboards, que pueda presentar de una forma muy clara y muy directa cuál es la información que quiero transmitir. Si estoy trabajando en un nivel intermedio, un nivel que ya tiene más que ver con operaciones, con la parte de jefaturas, coordinadores y demás, seguramente yo voy a tener un poco más de detalle porque estas personas necesitan no solamente enterarse de cuál es la situación, sino entender por qué están sucediendo las cosas y tomar decisiones para poder revertir ciertas tendencias o ciertos efectos negativos que podrían estarse presentando dentro del proyecto. Y si trato en un nivel inferior ya de personas que están dedicadas a hacer la tarea, seguramente necesito mucho más nivel de detalle para poder tener evidencias o algunas muestras que me permitan a mí demostrar o visualizar qué cosa está sucediendo y en función de eso podamos tomar decisiones prácticas acerca de algunas actividades que se están desarrollando en el proyecto. Entonces, toda esta documentación que nosotros hemos generado y que finalmente estamos llevando a documentar, como les decía, es un proceso iterativo, ¿no? Yo de una no voy a poder conseguir toda la información y documentarla. Tengo que conseguir la información, analizarla, ver qué cosa es lo que realmente hace sentido para el proyecto que estoy tratando, refinar esa información
y luego tener una documentación ya mucho más profunda. De esta forma también nosotros deberíamos enfocarnos cuando hablamos de la confirmación de los resultados de la licitación. Bien, esta confirmación, que finalmente, como les decía, es el paso final y me va a permitir completar el proceso de licitación, es un proceso que también es iterativo. Yo debería eh, intercalar entre dos actividades, ¿no? Por un lado voy a licitar, voy a extraer información de mis stakeholders o de las fuentes que yo considere pertinentes, y del otro lado voy a analizar esa información. Bien, entonces vamos a ver que existen, este proceso va a ser iterativo, se va a generar más de una vez, e incluso existen algunas otras etapas que me van a permitir ir refinando la información que he capturado. Entonces, esta información se puede considerar de elaboración progresiva porque yo en un primer momento no tengo tanta información como quisiera para poder documentar todo el proyecto, sino que a medida que avance y vaya mejorando mi entendimiento, yo puedo ir generando alguna información adicional. Entonces, como les decía, nosotros vamos a generar este proceso y lo vamos a hacer de forma iterativa. Y la idea es que cuando nosotros analizamos la información, esta información también se reduzca porque nosotros eliminamos estas partes extrañas, repetidas y demás, y nos enfocamos en la parte que genera valor para nosotros. De esta forma nosotros podríamos tener un diagrama como este, ¿no? Podríamos tener el proceso de licitación por una parte, que es esta extracción de información. Luego vamos a tener mucha más información de la que teníamos inicialmente y sobre la cual vamos a tener que trabajar. Y esa información va a pasar por un proceso de análisis. Vamos a entender cuáles elementos son los que realmente hacen sentido para el proyecto, cuáles agregan valor y cuáles otros podrían estar incluso fuera del alcance y no vale la pena considerarlos en este momento. Eso me va a llevar a mí a tener menos información, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es reducir, como les decía, aquello que no aporta valor o la información que está repetida. Y luego vuelvo a empezar. Voy a tener seguramente algunas otras sesiones de licitación donde voy a extraer más información. Vuelvo a pasar por el esquema en el que termino con más información que la que tenía al inicio. La analizo para limpiarla y terminar con aquello que genera valor. Y esto nuevamente me va a llevar a un flujo de tener menos información. Entonces, bueno, para eso es un esquema bastante lógico, ¿no? Yo analizo, a medida que analizo, reduzco la información para quedarme con información que sea más exacta y luego empiezo el proceso otra vez. Pero ahora, bueno, viene una duda, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder completar este proceso? Entonces, si nosotros todavía no somos capaces de brindar una información certera y si tenemos algunos resultados que son vagos, que están abiertos a interpretación, que no han quedado del todo claros o no se han definido adecuadamente, nosotros deberíamos tener alguna otra sesión adicional, hacer preguntas adicionales, poder entender a profundidad qué es lo que está sucediendo y en función a eso poder documentar la información que el proyecto requiere. Ahora, profe, ¿y cuántas sesiones voy a hacer de licitación? ¿Con qué usuarios me debería reunir? ¿Cómo podemos manejar esto para que no sea interminable? Porque nosotros podemos hacer N sesiones de licitación, cada vez vamos a entender mejor qué es lo que está pasando, pero lo cierto es que yo no me puedo pasar en esta etapa de análisis la mayor parte del proyecto porque necesito comprometer luego mis recursos para hacer el desarrollo. Entonces, ¿cuándo es que nosotros deberíamos terminar este proceso? Nosotros siempre estamos en este eterno ir y venir entre la licitación y la documentación, pero lo cierto es que no hay un momento exacto para poder terminar el proceso de licitación. No hay una fórmula en la que yo les diga, miren, ustedes van a tener la oportunidad de hacer 2 ciclos o 3 ciclos de iteraciones y con eso van a tener la información suficiente. Tal vez están trabajando en un proyecto muy sencillo y tienen la oportunidad de levantar la información de una forma rápida y con eso terminar mucho más rápido en cuanto a la cantidad de sesiones que deberían dedicar para poder extraer esa información. Si están trabajando en proyectos más complejos, seguramente van a tener más iteraciones, más stakeholders y por ende más sesiones en las que ustedes tengan que hacer este relevamiento de información. Entonces, una de las preguntas que surge de nosotros es ¿cuándo deberíamos parar este proceso? Ya entendimos que yo extraigo información,
Con eso tengo mucho más información disponible, luego paso por el análisis, empiezo a limpiar eso y me quedo con menos información. Y luego vuelvo a empezar el ciclo. Pero si bien es cierto, ese es un proceso lógico y va a aportar valor, ¿cuándo es que yo debo detenerme? ¿Cuándo debo decir, mira, ya es suficiente y tengo información como para poder proceder? ¿Cuándo es que nosotros deberíamos terminar este proceso de levantar información y empezar el análisis? ¿O cuánto es el tiempo necesario para continuar el trabajo de recopilación de información? Esto que les decía hace un momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a poder extraer la información versus todo lo que demanda el proyecto? No puedo pasarme eternamente levantando información, así cada vez que vaya obtenga cosas nuevas. Entonces, para eso nosotros vamos a hablar de algunos conceptos o algunas ideas que ustedes podrían ayudarles a darse cuenta que de alguna forma estamos llegando al final del proceso de licitación. Entonces, a medida que nosotros avancemos y tengamos más preguntas, seguramente estas preguntas que vamos a hacer y las respuestas que vamos a recibir nos van a ayudar a aclarar algunos temas que podrían resultar ambiguos, ¿no? La idea es que podamos solucionar todos los problemas o todos los malentendidos que haya y poder añadir información que genere valor aún al proceso. Nosotros vamos a hacer otra ronda de licitación para esto, vamos a hacer entrevistas, encuestas o el medio que nosotros tomemos para poder levantar información, y a medida que vamos analizándola vamos limpiándola. Pero esto va a continuar hasta que ya no tengamos más preguntas adicionales, es decir, que hayamos entendido todo lo que necesitamos, y la información nosotros deberíamos analizarla y descomponerla hasta que podamos lograr una presentación adecuada de la solución. Bien. O sea, yo ya entendí cuál es el problema. Por ejemplo, hay un problema en el almacén y hay un problema en el cual nosotros hemos detectado que se están perdiendo los ítems que administra el almacén. Entonces, ojo que yo no estoy diciendo que el problema es que no haya un sistema. Puede ser que haya un sistema o no haya, pero el problema puntual es que están habiendo pérdidas de existencia. Entonces, yo ya tengo eso en mente, empiezo a hacer sesiones para ver cuáles son las mejores formas de resolver, si finalmente es la implementación de un sistema, la compra de un sistema externo, y en función de toda esa información, yo ya puedo tener el suficiente nivel de detalle para proponer una solución y para proponer tal vez un prototipo o una funcionalidad que me permita validar con mis usuarios que efectivamente lo que estamos pensando va a funcionar y sobre todo va a solucionar el problema que hemos identificado al inicio. Otra de las pistas que nos podría dar una idea que estamos llegando al proceso de finalización es que cuando los riesgos que provienen de la ausencia de información pueden ser considerados aceptables. Esto de riesgos considerados aceptables tiene que ver con un concepto que se llama la tolerancia al riesgo, ¿no? Nosotros dijimos ya hace algunas sesiones que cuando no teníamos información nos basamos en supuestos, pero también dijimos que ese basarnos en supuestos traía consigo algunos riesgos, porque yo estoy asumiendo en los supuestos, estoy asumiendo una información como verdadera sin poder comprobarla, ¿no? Ese es el concepto de supuesto. Entonces, si yo tengo demasiados supuestos, quiere decir que tengo mucha información que pienso que es verdad, pero que no he comprobado. Y eso va a dar pie a riesgos, porque los riesgos están altamente relacionados con el concepto de incertidumbre, ¿no? Entonces, todo esto se va concatenando y me va a generar más adelante más riesgo. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a aceptar? Eso tiene que ver con el nivel de tolerancia al riesgo o el apetito de riesgo, como dicen algunos autores. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a pensar o definir que realmente hemos concluido este proceso de licitación? Vamos a ver que tenemos algunos indicadores, como les decía, que me pueden dar una idea de que esto ya ha llegado a su fin. ¿Qué podría suceder? Por ejemplo, si en primer lugar mi stakeholder o el product owner que está asignado me aprueba los resultados. Quiere decir que para ellos está claro, ya me han aprobado la licitación, entienden qué es lo que hemos documentado como problema, como oportunidad y cuál es la forma en la que pretendemos darle solución. Otro de los indicadores que me podría ayudar a dar una luz de que efectivamente hemos terminado es que el modelo en que nosotros queremos basar la información ya puede estar completo. Tenemos todos los elementos para poder diseñar cuál va a ser la solución,
y no necesitamos información adicional. Otro elemento que podría contemplarse aquí es que nosotros ya hemos completado un prototipo o un ensayo exitoso, es decir, hemos hecho un prototipo, lo hemos validado con el cliente, está de acuerdo, y quiere decir que nosotros tenemos información suficiente para poder podido construir ese prototipo y hemos recibido feedback además para poder complementarlo. ¿Qué otra cosa podría decirme que ya acabé con la licitación? Que he alcanzado los objetivos. ¿Qué objetivos? Los objetivos de la licitación. Porque se acuerdan que nosotros cuando hablamos acerca de la licitación dijimos que tenía varias etapas y en la parte inicial nosotros íbamos a poder enfocarnos en cuáles eran los objetivos de esta sesión de licitación. ¿Qué es lo que quiero entender? ¿Cuál es el proceso que quiero analizar? Y una vez que yo tengo esa información completa, yo he superado este proceso de licitación y estoy listo para poder continuar avanzando. Entonces, si cumplo todos los objetivos de las sesiones de licitación que me he propuesto, voy a poder decir que he alcanzado el fin de la licitación. Disculpe un momento, por favor. Listo, ahora sí. Discúlpeme, pero sigo un poco resfriado. A ver, vamos a continuar. Les decía yo que otro de los elementos era este último, en el cual yo podía evidenciar que había alcanzado los objetivos de esta sesión de licitación en particular, y si he alcanzado el objetivo de todas las sesiones de licitación, obviamente ya había terminado. ¿Qué otros elementos me podrían a mí permitir evidenciar que he terminado el proceso de licitación? Si yo ya he identificado una solución, quiere decir, ya recopilé la información, entendí qué quería el negocio, qué querían los stakeholders, y he sido capaz de diseñar una solución, entonces ya estoy listo para poder avanzar en cuál va a ser mi diseño y entrar ya a la parte más fina, ¿no? Otro de los indicadores podría ser que los stakeholders ya empiezan a repetir lo que han dicho anteriormente, ¿no? Entonces, tengo la reunión, si estoy viendo este sistema de control de inventarios, tengo la reunión con el jefe de logística, con el jefe del almacén, y cada vez que me reúno con ellos ya empiezan a repetir información, no me están entregando información adicional. Entonces, eso podría darme un indicio de que ya no hay más de dónde preguntar, ¿no? O toda la información que pertenece a algunos requerimientos de alta prioridad han sido confirmados por al menos dos fuentes. Quiere decir que estos requerimientos que yo he tomado, por ejemplo, si estamos hablando del sistema de control de inventarios, el requerimiento de que haya un reconteo externo, de que haya un conteo cruzado o que el tema de ingresos y salidas se lleve de determinada manera, que existe un CARDEX. Todos estos requerimientos que yo he tomado están confirmados por dos fuentes, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, que el jefe de logística me pidió eso, el jefe de almacén me pidió lo mismo y sé que es una necesidad que está respaldada. O tal vez me lo pidió el jefe de logística y además yo vi que en el procedimiento efectivamente eso es parte del procedimiento, entonces tengo dos fuentes, ¿no? Lo que me dice un stakeholder, lo que me dice la documentación, e igual estoy cumpliendo con las dos fuentes y con eso puedo continuar avanzando. Y como elementos finales, ¿qué podría tener? Si mis stakeholders ya se demoran demasiado para poder venir con información nueva, ¿no? Yo los llamo a una reunión, les pido cierta información y se demoran para poder entregármela porque están tratando ellos mismos de sofisticar más sus casos, de poder encontrar mayor información para volver con algo nuevo. Pero efectivamente eso no está pasando. O los stakeholders cada vez tratan de venir con información diferente, pero el proceso continúa avanzando, ¿no? Esto me puede llegar más tarde
a poder distorsionar el alcance, porque en este esfuerzo de generar nueva información ya empezamos a tratar casos que, por ejemplo, no son los casos más comunes, sino empezamos a ver las excepciones y se empieza a distorsionar un poco el nivel de alcance. Entonces, toca ser cuidadoso con eso también y saber hasta dónde podemos ir. Bien, entonces, este proceso, como se dan cuenta ustedes, es un proceso que es iterativo, que finalmente para poder decidir cuándo hemos terminado, entra mucho en juego la experiencia y la idea con estas indicaciones que les he dado es que ustedes puedan tener ciertas señales que les permitan saber cuándo ya tienen suficiente información y pueden empezar a avanzar con las demás etapas del proyecto. Pero una de las cosas que nos deberíamos preguntar es cuál es el propósito de poder confirmar los resultados de esta licitación. ¿Para qué nos sirve hacer esta confirmación? Cuando nosotros tenemos esta información y somos capaces de poder confirmarla, nosotros podemos identificar cualquier problema en la información. Tal vez no nos ha quedado en claro algo, hay elementos o hay requerimientos que se contraponen entre sí, que deberían ser excluyentes, pero tengo los dos documentados. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de documentar aquello que estoy levantando en mis usuarios o de los procesos, y luego tengo la oportunidad de analizarlo, la idea es que yo pueda conseguir resolver problemas y en función a eso tener información que cada vez sea mucho más limpia para poder avanzar en mi proceso. Esta revisión que nosotros estamos haciendo podría detectar, como les decía, algunos errores, omisiones, conflictos o ambigüedad, porque así como yo detecto que hay dos cosas que se contraponen, también puedo empezar a darme cuenta que la solución que yo he pensado no está completa porque me falta extraer información de ciertas fuentes para poder completar esos espacios. Y es necesario que nosotros colaboremos sí con los stakeholders, porque estos stakeholders, como les decía yo, son las principales fuentes de información y nos aseguren que las entradas que estamos capturando o levantando del lado de ellos son las correctas, ¿no? Que efectivamente podamos validar, como decíamos en las sesiones de licitación, con algunas preguntas, ¿no? ¿Ha quedado todo claro? ¿Hay un punto del que deberíamos haber hablado y no lo hemos hecho? ¿Hay alguna persona que esté involucrada en este proceso de levantamiento de información que no hemos llamado y que deberíamos haber convocado? Entonces, a raíz de eso, yo tengo la oportunidad justamente de hacer crecer un poco más el círculo del cual yo quiero extraer la información y validar que efectivamente la información que he recibido sea correcta. Y como les decía, para poder validar que sea correcta, puedo ayudarme de tener este criterio de al menos dos fuentes, ¿no? Me dijeron dos personas lo mismo, o me dijo una persona y el procedimiento decía lo mismo, y así yo puedo saber que estamos avanzando por buen camino. Otro tema importante es que yo pueda comprometer los recursos basados en una información que ya está confirmada. Porque si yo comprometo mis recursos y digo, mira, voy a poder disponer de, no sé, 5 analistas, de 2 programadores, y yo comprometo esos recursos sin saber todavía si lo que he levantado como información adicional es correcto, lo que puede hacerme es dos cosas. Como dice aquí, uno, generar expectativas de mis stakeholders que sean irreales. Tal vez yo solo he levantado información de una parte y por eso me animo a decir que el proyecto va a durar, no sé, 3 meses. Pero si hubiera hecho un análisis completo, me hubiera dado cuenta que hay partes que están quedando por fuera y mi proyecto va a durar 5 o 6 meses. Entonces, le estoy brindando a mi usuario una fecha que no va a ser la real y voy a empezar a tener que gestionar sus expectativas a medida que vamos avanzando. Y otro de los temas que podría suceder si no tengo suficiente nivel de información es que mi solución quede bastante genérica o muy simple y tampoco el negocio la termine utilizando. Y eso finalmente me puede jugar en contra porque, como yo les decía, la idea es que nosotros podamos generar una relación de mediano a largo plazo con nuestros clientes y en función a eso podamos seguir vendiendo, no la solución que hemos generado solamente, sino algunos otros productos adicionales o soluciones complementarias, ¿no? Para poder crear una relación de partnership donde crezcamos juntos. ¿Ok? Entonces, bien, como les decía, la sesión de hoy es bastante corta, se enfoca en poder terminar de entender cuál es el proceso de licitación y hasta cuándo deberíamos llevarlo a cabo. Y ahora, antes de cerrar la sesión, tengo un espacio como siempre para ustedes para que puedan comentarme qué cosas aprendieron hoy, con qué se van, qué aspectos les han parecido interesantes de esta sesión.
así que los escucho. A ver, mientras se animen en participar, yo voy llamando a algunos y vamos conversando. Tengo una mano arriba, el señor Castro, por favor. Sí, profesor. Lo que se aprendió hoy sería todo lo que es el proceso de licitación, ¿no? Lo que es comenzando con la recopilación de información, luego analizando esa información y posteriormente a ello hacerle un refinamiento para tener una información clara, la cual nos va a ayudar en el proyecto. Correcto, señor Castro. Entonces es importante esto. La clase pasada hablamos de qué cosa era la licitación, de las partes que tenía, y dijimos, mira, esta licitación que tú has hecho te genera información. En función de esa información que tienen generada, vamos a hacer un proceso de análisis, y como usted dice, vamos a refinar esa información para que continúe aportando valor y eliminemos aquellos elementos extraños que podrían causar confusión. Entonces, importante esa parte. Sí, señor Huanca, por favor. Sí, ingeniero, muy buenas noches. Lo que podemos aprender el día de hoy también creo que es cuándo poder terminar realmente una licitación, ¿no? Cuándo es factible lograr una representación de la solución, los riesgos que también se implican en ello, determinar si es suficiente la información, como fue mencionada en el proceso de licitación, cuándo saber, digamos, si el stakeholder o el product owner, creo que aprueban, ¿no? Realmente los resultados. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, si el objetivo realmente fue alcanzado. Exacto. Bien, señor Huanca. Entonces es importante eso porque, bien, ¿no? Nosotros entramos en el ritmo de hacer una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, pero ¿qué pasa? ¿Cuántas reuniones del relevamiento de información debería tener? Como les decía, no hay un número definido, es más una suerte de poder conseguir la práctica de saber hasta dónde vamos, porque podríamos irnos a los dos extremos, ¿no? Tengo muy pocas reuniones, me falta información y eso me genera riesgos, o tengo demasiadas reuniones y finalmente termino o desmotivando a los stakeholders o gasto demasiado tiempo en la etapa inicial y luego la parte de desarrollo me queda muy corta y tengo un producto que es de mala calidad, a pesar que entendí bien cuál era la necesidad del negocio. Bien, tenemos señor Alarcón también, por favor. Eh, sí, he aprendido más que nada sobre la licitación, el análisis que se debe dar. También era algo que no entendía, que ahorita pude aprender, es cuando parar de realizar estos análisis, cuando no haya más preguntas, cuando también se haya podido encontrar una respuesta y también la importancia de verificar la información después de concluir la licitación. Era algo que no había visto antes. Bien, señor Alarcón, muchas gracias. Entonces es importante esto, ¿no? O sea, ¿cuándo paro? Porque podría pasarme infinitamente haciendo este proceso. Aquí hay algunos tips de cuándo parar, ¿no? Les puedo dar algunas señales. Mira, mis stakeholders ya se están demorando cada vez más en venir con información nueva o me están repitiendo siempre lo mismo. Y del otro lado, en cuanto a cuáles son los requerimientos que yo voy a incluir dentro de la solución, como les decía, tener al menos 2 fuentes, ¿no? Porque a veces tenemos una persona que tiene una visión un poco más sesgada y ella nos da su requerimiento, pero ese requerimiento no necesariamente atiende a toda la organización. Entonces la idea es que nosotros podamos construir requerimientos que generen valor a más de un área y de esa forma tengamos una solución que va a aportar al cumplimiento de las metas del negocio en líneas generales. Entonces, importante eso de todas maneras. ¿Bien? Listo, señores. Entonces, si no hay más participaciones, yo cerraría con ustedes la sesión hasta aquí por el día de hoy. Y lo que los invito a hacer es utilizar estos minutos que nos restan para poder enfocarse en avanzar su caso de negocio. Recuerden que el caso de negocio se entrega el día martes, antes del inicio de la clase, y ustedes pueden decidir el formato, ¿no? Como les decía, puede ser una presentación, un documento de Word,
Lo importante es que cubran todos los puntos que corresponden al caso de negocio. Están en la plantilla, hemos visto de la descripción del problema, los análisis de factibilidad, y ahí no se olviden que en el análisis de factibilidad es un análisis de la factibilidad operacional, técnica, de tiempos, de costos, por cada solución. ¿Okay? Si yo planteo 3 soluciones, entonces tengo cada uno de estos 5 análisis para cada uno de estos elementos. Bien, si tienen alguna duda, no tengan ningún reparo en escribirme, yo les voy contestando y vamos conversando acerca de sus trabajos. La idea es que tengan claridad en lo que van a desarrollar. ¿Ok? Listo, señores. Entonces, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos nuevamente el día martes. Gracias. Ingeniera, buenas noches. Gracias. Buenas noches.